¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos esta semana a pura información, 30 minutos en los que vamos a acercarte información precisa y confiable. Y este es un tema recurrente, lo venimos repitiendo sin cesar, pero hoy lo hacemos más que nunca. Con un signo de admiración, te digo, recordá usar el barbijo, recordá usar el barbijo. Estamos con un alto índice de crecimiento de casos de COVID, la pandemia no se fue y la verdad es que el barbijo sigue siendo nuestro aliado, tan importante como higienizarnos las manos cada vez que ingresamos del exterior, ya sea a tu oficina, ya sea al trabajo, ya sea a tu casa. Higienizarse las manos es importante, no solo para la COVID, sino para otros virus, incluido lo que estamos todos, por supuesto, muy atentos, que es la hepatitis. Ventilar los ambientes, ni te cuento. Abrir la ventana, que circule, estés donde estés, y mucho más si compartís el espacio con gente. Ventilar los ambientes, eso que nos decían nuestras abuelas, sigue siendo una cuestión de hábitos que llegaron y para quedarse. Sé también que la distancia no es obligatoria, pero sabes que si lo haces, te haces un gran favor, valga la redundancia. Mantener la distancia, usar el barbijo, higienizarse las manos y ventilar los ambientes. Nada que esté fuera del alcance de cada uno de nosotros. Bueno, arrancamos con estos consejos esta jornada y le mandamos un abrazo muy grande a Graciela, una gran kinesióloga que realmente hace honor a su profesión. Nos ayudan tanto a veces en esos momentos en los que necesitamos transitar un diagnóstico o una situación. El kinesiólogo tiene un rol muy importante, siempre nosotros abordamos este tema aquí y ustedes lo saben. Pueden comunicarse con nosotros, pero claro que sí. ¿Dónde? En @encasasaludok, @niparatore o a nuestro WhatsApp 011 3545 6043. Mira, vamos a hablar de varios temas hoy. Uno, la lexitimia. Si no sabes qué es, de qué se trata, solamente te digo, hay gente que puede manifestar sus emociones y otros no tanto. Ahí vamos a estar con Ale charlando de este tema. Y Hernán Maroni nos va a contar por qué nos gustan tanto los dulces. ¿Qué pasa con nuestro organismo? ¿Cómo reacciona? ¿Por qué tenemos una tendencia a veces a necesitar comer algo dulce? Pero arrancamos. Este programa, como ustedes saben, es un programa de servicio federal en el que intentamos acercar herramientas e información que sea precisa y confiable para tomar las mejores decisiones. Por eso hoy nos conectamos con San Juan. Allí está Rosa Contreras, que es médica infectóloga, a quien le damos la bienvenida. Rosa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Decíamos en el comienzo del programa de los hábitos, ¿no? Que muchas veces, por supuesto, todos tenemos esta necesidad imperiosa de creer que la pandemia terminó, pero lamentablemente esto no es así. Claro, no, la verdad que no es así, no terminó y de hecho estamos notando en estas últimas semanas nuevamente aumento de casos, si bien no son tan altos, todavía con un bajo índice de positividad, pero con pocos testeos, pero sí se ha notado en las últimas semanas un aumento interesante. Con lo cual, todas las recomendaciones que vi que pasaron son las que tenemos que seguir implementando, ¿no? Sobre todo en esta época que, por un lado, vamos a empezar por el frío a estar más en lugares cerrados, ¿no? Entonces, el tema de la ventilación cuenta como muy importante, mantener los ambientes ventilados, tratar de incorporar por ahí, también es necesario por ahí, yo decía el otro día, tenemos que prepararnos para cuando suban los casos, no tener que volver atrás, encerrar cosas, ni en limitarlo, sino tratar de ver cómo podemos estar con esto, ¿no? Entonces, el utilizar, por ejemplo, estos medidores de dióxido de carbono, que de alguna manera en algunos sitios donde son cerrados se puedan medir o son un índice de cuán ventilado está ese lugar, claro. ¿No es cierto? Sí, en las escuelas, por ejemplo, Rosa. En las que hay escuelas, en los restaurantes, no dejan las ventanas abiertas, o en los restaurantes, como vos bien decís, y en realidad se apila la gente, y vos decís, y sin barbijo, ¿qué estamos haciendo, no? Porque hoy tenemos varias herramientas para mirar el lado positivo. La herramienta de la vacunación está claro que es una herramienta que funciona, y en ese punto quiero consultarte, porque también sabemos que está la vacuna de la gripe, los refuerzos. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de pensar en estar preparados? Y en estar preparado ahora lo que importa es que todavía tenemos un bajo índice de tercera dosis colocada, ¿no? Menos del 50%.
Y eso es lo que tenemos que tratar de estimular a la gente, sobre todo la gente que sabemos que puede complicarse con COVID, ¿no? Que son los que Bien. pueden llegar a internarse, o sea, por ahí focalizarse en esos grupos de factores de riesgo, obviamente Sí. que es para todos, pero focalizarse en esos grupos que sabemos que pueden complicarse con una infección por COVID, que completen los esquemas de tercera dosis o de cuarta dosis según corresponda, porque sabemos que la inmunidad puede disminuir, sabemos que va disminuyendo y por eso son estos refuerzos. Y también sabemos que si bien la vacuna no impide que nos contagiemos, sí impide y ha demostrado en numerosos estudios la internación y la muerte, ¿no? Por esta enfermedad. Por eso es muy importante. Sí. Hay que tener en cuenta si pasaron 4 meses de la dosis anterior. El esquema completo es primera y segunda dosis. Todo lo demás es refuerzo, como vos bien decías. Hay gente inmunosuprimida, hay gente con factores de riesgo que tiene que tener en cuenta el refuerzo. Quizás ya se puso la tercera dosis, el primer refuerzo, que sería la tercera dosis, y tiene que estar atento a la cuarta, ¿no? A la cuarta, claro, los pacientes que tienen factores de riesgo a la cuarta, y el caso especial que es con la vacuna de Sinopharm, que el esquema completo es con 3 dosis, ¿no? Porque supimos que esa vacuna, 2 dosis de Sinopharm más una tercera, es ese esquema completo y los demás serían refuerzos. ¿Qué pasa con la los vacuna chicos? de la gripe, ¿no? Eso, la vacuna de la gripe, Rosa, porque hay mucha gente que dice, mira, me llegó el turno para la vacuna del refuerzo, y entonces no me pongo la de la gripe porque espero, y ahí empieza la dualidad, que quiero que lo aclaremos porque si no, no hay que dejar pasar la oportunidad, ¿no? No, tal cual. Se puede vacunar las dos al mismo tiempo y nos debemos vacunar las dos, porque en esta época, desde que comenzó la pandemia de COVID, el porcentaje de vacunación para gripe fue mucho menor que los años anteriores, ¿no? Entonces, es probable por eso, más allá de que hemos tenido un adelanto de casos, ¿no? La gripe siempre la esperábamos en esta época y la venimos teniendo desde fines de diciembre. Entonces, lo mismo, son los mismos cuidados, la ventilación, el barbijo y la vacunación, y sobre todo en lo que decíamos recién, en los pacientes con factores de riesgo. Total, entonces si vos te llega el turno hoy para el refuerzo, ponete el refuerzo y ni bien puedas ponerte la de la gripe, cuando llegue, no es necesario que esperes 15 días, un mes, ni un intervalo, eso es muy importante dejarlo en claro. Te decía, ¿qué pasa con los chicos, no? Porque los niños todos en nuestro país han sido vacunados, los menores, con Sinopharm, como decíamos antes, el esquema completo es con 3 dosis. Ahí hay una situación de consulta constante, Rosa. Sí, y hay otro grupo que hay un grupo que fue, ¿te acuerdas al comienzo? Vacunado con Pfizer, fueron los primeros, porque eran las primeras que estuvo como habilitada para vacunar a chicos, o sea que es un gran porcentaje de chicos vacunados con Pfizer. Y los chicos también, bueno, los chicos tienen que, o vuelvo a repetirlo, y sobre todo los chicos que tienen factores de riesgo de complicarse con gripe y con COVID, de colocarse los refuerzos correspondientes, ¿no? De llevarlos a que lo hagan, a que se coloquen el refuerzo que deben hacer, ¿no? Claro, y la vacuna de la gripe en esos casos, que siempre también menores de 2 años, factores de riesgo, mayores de 65. Muy importante. Bueno, tenemos consultas para vos, para compartirte. Rosa, que es la jefa del servicio de infectología del Hospital Marcial Quiroga de San Juan, le mandamos un abrazo a todo el equipo ahí. Mariela de Chubut dice, fumé durante 30 años, ahora estoy bien. ¿En algún momento debería darme la vacuna de la neumonía? Tengo 53 años. Y si las personas que han fumado tienen siempre, o que han dejado de fumar, ¿no? Igualmente, el fumar altera las cilias del aparato respiratorio, que son como unos pequeños vellitos que tenemos para, digamos, defendernos de bacterias y de virus. Entonces, las personas fumadoras o son tabaquistas o que han sido tabaquistas, este mecanismo de defensa lo tienen alterado, ¿no? Entonces, tienen más riesgo de tener infecciones respiratorias, virales o bacterianas, por lo cual la vacuna está recomendada. Probablemente por la edad, si ella no tiene un diagnóstico certero de que tenga un EPOC, por ejemplo, provocado por el cigarrillo, por el cigarrillo, estaría recomendado sí que se coloque la vacuna. Hay 2 vacunas que tenemos disponibles, que es la 13 valente y la 23 valente. Sí. Con 53 años, entonces, decís que sí, que se vacune. Sí, sí se puede vacunar. Lo otro que siempre es algo
el Ministerio de Salud y todo lo que tenemos de vacuna, que es uno el plan de vacunación argentino, es algo Muy que no se ve completo. en muchos países, es muy completo, No, ¿sí? Se vacuna a gente con factores de riesgo, tenemos muchas vacunas, pero la gente por ahí cree que solamente esos grupos que están incluidos en lo que da el ministerio son los que se tienen que vacunar. Y una claro, persona, por ejemplo, de 40 años, que no es personal de salud, que no tiene comorbilidades, que no tiene, si quiere, también puede vacunarse para la gripe. En ese caso va a tener bien. que comprarla. Pero también es una Sí, por supuesto. recomendación, ¿no? Porque todos tenemos familiares con factores de riesgo y si nosotros nos Seguro. vacunamos, protegemos también a ese familiar. A ellos, absolutamente. Y antes de pasar a la próxima pregunta, lo de neumonía hay que tener en cuenta, pues son 2 dosis, ¿no? Claro, es la dosis, la 13 valente y la 23. Sí, Bien, son 2 dosis. hay que estar atentos. Y para terminar, porque también hay muchas preguntas de eso, después que te pusiste las 2 dosis, ya las personas mayores de 60 no tienen que volver a vacunarse? Claro, las personas mayores de 60 ya no requerirían una segunda, pero si te vacunaste antes de los 60, sí, después tendrías que colocarte un refuerzo a los 5 años de Bien, neumo. perfecto. Cada 5 años o una vez sola a los 5 años de la primera dosis, ¿no? Claro, o sea, si te vacunaste antes del 60, 65 años, Sí, tenés que colocarte el esquema y hacerte un refuerzo a los 5 años. Si te vacunaste clarísimo. cuando fuiste mayor, con un solo esquema estaría suficiente. Bien. Martina de Santa Fe nos cuenta y pregunta, que ahora no usemos más barbijo, ¿va a provocar que suban más los casos? Y es probable, por eso, o sea, eso ayuda un poco, como lo que veníamos hablando recién, ¿no? Viene la época invernal, viene la época en la que vamos a estar más en lugares cerrados por el frío, Sí. obviamente, y si no está ventilado y sin el uso de barbijo, y los casos pueden seguir aumentando. Entonces, recomendamos nosotros desde el punto de vista infectológico, ¿no? Los infectólogos es que si bien ya no es obligatorio la utilización de barbijos en lugares cerrados, tratar de utilizarlos en aquellos lugares con alta exposición, ¿no? Bien. Un colectivo, un bus, el transporte público, donde ingresa muchísima gente que no Sí. sabemos y que puede estar cerrado Ni te cuento en por la el frío, lo que piscina, sea, en los tal recitales, cual, en todos esos tal cual. lugares que a veces, Donde todos esos este fin de lugares no semana, tienen sistemas, sí, nada de sistemas aireación. de Este fin de semana, ventilación recitales por todos lados, en teatros y lugares cerrados, gente cantando como loca sin barbijo. tal Feria del cual, libro, sí. no sé, te puedo decir un montón de lugares que... Claro, sobre todo en lugares cerrados, y vuelvo a lo mismo, o sea, siempre, o sea, todos tendríamos que usarlo, ¿no? El barbijo en un lugar cerrado todavía, Seguro, pero seguro. el que no debería dejar de usarlo es aquel que tiene factores de riesgo de complicarse. Y Totalmente. otra cosa Bueno, es que sí, las Rosa. últimas recomendaciones de barbijo era mejorar la protección, incluso como Claro, sabemos que la principal transmisión es aérea de COVID, los barbijos de tela ya pasaron a ser, o sea, obviamente que es mejor un obsoletos. barbijo de Que tela que nada, nada, pero obvio. pasaron a ser como ya poco eficaces, por lo cual empezamos a hablar ya no de los quirúrgicos y antes nunca pensado por nosotros, quizá empezar a usar los KN95, los que tienen filtro, que eso sí Sí, tienen perfecto. mayor Bien. eficacia, ¿no? Gracias, Rosa. Rosa Contreras, entonces la pueden seguir en Asís San Juan. Asís San Juan, ahí van a tener mucha data de todo el mundo de la infectología y me encanta que podamos tener este contacto federal. Gracias, un abrazo enorme para todos Bueno, ustedes. muchas gracias a ustedes. Hasta Hasta luego, luego. Así San Juan. Te decía al comienzo, alexitimia. A mí me preguntas, ¿qué es la alexitimia? Y yo te contesto, no sé, como no sé a quién llamo. A Ale R, que sí lo sabe y que no solo lo sabe, sino que además de orientarnos e informarnos, nos va a dar las herramientas para poder transitar quizás una convivencia o ayudar a un diagnóstico. Ale, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Sí, se ¿Cómo sabe andás? bastante poco de la lexitimia. Sí, muy poco. Arranquemos desde el principio. ¿Qué es la alexitimia? La lexitimia es la incapacidad para reconocer y para expresar la emoción. Todas las personas tenemos emociones y tenemos Sí, sentimientos, pero no todo el mundo puede reconocerlos y expresarlos. claro. Ese es como el punto. Están los sentimientos, pero no pueden identificarse y expresarse.
Claro, y ahí es la pregunta de por qué es tan importante identificar las emociones. Digo, todos somos seres humanos atravesados por las emociones. A veces hay gente que tiene la incapacidad de identificarlas, pero ¿por qué pasa eso? Mira, esto puede ser básicamente por dos razones. Hay una alexitimia primaria que tiene que ver con algo más orgánico, que hay que trabajarlo conjuntamente con el neurólogo, y hay otra que es secundaria y que por lo general es temporal y sucede después de un estrés postraumático. O sea, cuando hubo algún episodio muy choqueante, muy fuerte, muy traumático en nuestra vida, y después sentimos como mucha dificultad de reconectar con la emoción. Eso sí se trabaja terapéuticamente. Sí, ¿y por qué sería importante, digo, para el que tenga dudas o para el que quizás nunca se pone a pensar en sus emociones, por qué es importante, digamos, reconocerlas, identificarlas, como estar atentos a la escucha de esas emociones? Bueno, las emociones son parte de nuestra vida, es como un lenguaje auxiliar que tenemos nosotros. El sentir y el transmitir ese sentir funciona como un lenguaje auxiliar. En estos casos, por ejemplo, a la consulta no llega directamente el paciente que tiene alexitimia, llega sugerido por su entorno más próximo, porque lo que está totalmente interpretado. Claro, es la relación. Debe ser difícil autopercibirte como que no me doy cuenta de mis emociones. Es difícil en la autopercepción. Es muy difícil y además porque son personas que en otros ámbitos funcionan muy bien, porque se manejan con muchas funcionalidades. Son funcionales, son muy racionales, pero a nivel grupal suele pasar como que parecen excesivamente retraídos, aburridos, como que mala no interactúan. Onda. Es como que vos decís, este es un mala onda o esta es una mala onda y a lo mejor no es así. Sí, aunque la mayor queja, digamos, o la demanda aparece en los vínculos de pareja, donde supuestamente no se genera el feedback emocional. Entonces, una de las partes queda ahí como tironeando solo. Bien, entiendo. Tenemos preguntas, Alex, que van llegando al 011-3545-6043. María de Saavedra pregunta, ¿qué pasa cuando las emociones que uno tiene son tristeza por alguna enfermedad difícil? ¿Cómo se afrontan? Bueno, a ver, ahí ya se está sintiendo la emoción, no tiene que ver directamente con la lexitimia. Ahí ya hay una sensación y a veces esa sensación incluso se acompaña con cierta característica física, como desgano, desmotivación, pero en la lexitimia no está este contacto. Por ejemplo, como lo racional funciona muy bien, yo te puedo brindar una condolencia de una manera muy formal y muy adecuada. Lo que no vas a sentir es la transmisión de mi sensación. O te puedo felicitar por un logro, y lo voy a hacer de una manera muy adecuada, pero no vas a sentir mi alegría ni cómo yo transmito esa felicitación, porque eso no está. Porque no, hay una ausencia, clarísimo. A ver, vamos a la próxima. En este caso es de Mauro de Misiones, y dice, siempre quise saber qué es la inteligencia emocional, por qué es tan importante. Bueno, está derivando en otros temas, pero aprovecha que estás acá. La inteligencia emocional es muy importante, porque hasta hace un tiempo se medía la inteligencia solo como un número, como un coeficiente intelectual. Sí. Y después se fue descubriendo que la inteligencia era un combo de muchas cosas, entre ellas tener este lenguaje emocional nos hace percibir la realidad de otra manera, nos hace poder adaptarnos mejor, nos hace poder flexibilizar frente a algunas circunstancias. Entonces, toda esta manera de integrarnos a las situaciones de la vida nos va dando mayor inteligencia. Sin dudas, sin dudas. Ale, ahí quiero que quede psico.daguerre. Psico.daguerre es la red social de Ale, ahora la vamos a ver. Luli de Carapachay dice, tengo 2 hijas chicas, ¿cómo les enseño a manejar sus emociones? Genial, Luli. Porque es el principio, educar, ¿no? Sí, yo creo que nos tenemos que educar primero a que la sensibilidad no tiene que ver con la fragilidad. Siempre asociamos que ser sensible era ser frágil. Entonces, no tiene que ver. Al contrario, como tenemos una herramienta más, estamos más fortalecidos para salir al mundo. Segundo, hay que sacar de la lista negra a determinadas emociones. Por ejemplo, que llorar no está bien, que entristecerse no está bien y que siempre hay que estar pum para arriba. Entonces tenemos que integrar que la vida, la verdad que es una interacción de un montón de emociones y que todas son válidas.
todas merecen tener su lugar. Totalmente. Entonces me parece que sí. cuando educamos desde ahí, lo que hacemos es habilitar a tener un mundo emocional activo. Claro, sumamente activo, amplio, y alejarnos de la lexitimia, que era el tema que hoy abordamos, ¿no? Y si estás en una situación en la que convivís con alguien que notás que le cuesta transmitir sus emociones, hay que hacer la consulta, Ale, @psico.daguerre. La primera consulta, ¿con quién sería la recomendación? Mira, la primera consulta es con un psicólogo. Bien. Porque por lo general tiene que ver con lo vincular. A partir de ahí se ve si hay que hacer interconsulta neurológica o se puede seguir trabajando en esto de ir tomando contacto con la emoción e ir pudiéndola registrar. Acá hay como no sé, es como que uno es un analfabeto emocional y de repente a través del tratamiento va teniendo vocabulario sentimental. Muy bueno. A ver, ayudemos nosotros entonces a veces los entornos, si vemos que eso está sucediendo, como dijiste al comienzo, es fundamental la ayuda a esas personas que quizás están transitándolo. @psico.daguerre. Un beso enorme para vos. Y ¿sabes qué? Quédate atenta, Ale, te invito, porque llega Hernán Maroni para contarnos por qué nos gusta tanto lo dulce. ¿Vos sos team dulce o salado? No, team dulce, a full, así que me quedo escuchando. A ver, pará, y antes quiero decir, el sábado estuve viendo Tricota, les aseguro que es una obra fantástica, donde las emociones, donde la experiencia es algo indescriptible. Vayan a verla. Tricota la pueden encontrar toda la data ahí en psico.daguerre. Hermoso, y felicitaciones, Ale, por tu increíble actuación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y llegó Hernán Maroni, sí, llegó Hernán Maroni para decirnos justamente eso que le decía yo, Ale. ¿Por qué nos gusta tanto lo dulce, Hernán? ¿Por qué? Nati, es el primer alimento que consumimos. Los alimentos dulces, cuando comenzamos, por ejemplo, con la lactancia, que somos bebés, es el primer sabor que tenemos. Y justamente este sabor dulce nos indica que nos está aportando calorías. Entonces, todo lo que nos aporte calorías, nuestro cerebro nos dice, vamos por ahí, que está genial para sobrevivir, porque esto nos va a estar aportando nutrientes. Así que un poco esa. Mira, esa es la explicación de que genera un estímulo, evidentemente, como regalábamos recién, en lo sensorial, en nuestras emociones. Exactamente, es el primer sabor que tenemos y justamente hay veces que lo que pasa es que esos ingredientes que tienen las preparaciones dulces generan combinaciones que son muy adictivas también. Por ejemplo, cuando combinamos un alimento dulce con un alimento que tiene mucha grasa, o sea, azúcares con grasa, eso nuestro cerebro lo interpreta como un alimento muy importante para sobrevivir. El tema es que obviamente eso en general hoy en día no lo obtenemos de alimentos naturales, sino que se encuentran presentes en los ultraprocesados porque saben que nos gusta eso. Claro, por ejemplo, los paquetes de galletitas que están riquísimas y empezás, cuando te pasa eso de empiezo a comer y no puedo parar, tiene que ver con esto que manifestás, Hernán. Y ahí, Nati, justo en los paquetes de galletitas, por ejemplo, cuando miramos los ingredientes, si al comienzo de todo nos figura que tiene algún tipo de azúcar y algún tipo de grasa o aceite, eso ya nos indica que es una carbograsa que nos va a estimular mucho el apetito y probablemente no sea tan saludable. Pero tenemos sabores naturales que están presentes en la naturaleza, como por ejemplo las frutas o los hidratos que se encuentran en los cereales, en las legumbres, en los alimentos vegetales. Entonces, esos alimentos no nos van a estar afectando a la salud, obviamente consumido con moderación. Claro, o sea, no pongamos un mito ni estemos en contra de lo dulce, está bien, tiene que ver con nuestra naturaleza, pero tratemos de alimentar esa necesidad desde productos que sean más sanos. Y vos siempre nos traes soluciones, porque son las recetas, ¿no? Yo digo, bueno, la verdad es que sí, me gusta mucho lo dulce, por ejemplo, a la noche, que ahora vamos a hablar porque hay horarios en que te agarra más ganas, y puedo tener eso previsto, vos que sos la persona de prever todo, ¿no? Tener un alimento sano al alcance. Sí, que los podemos tener también cocidos y frisados, cosa de que cuando realmente tenemos ganas de comer algo dulce, que lo podamos tener listo para que justamente no caigamos en un paquete de galletitas que nos va a estar aportando un montón de otras cosas que no queremos. Entonces, realmente se consumen esos productos, no pasa nada, pero en lo cotidiano, si tenemos ganas de comer algo dulce, acá hicimos una receta que son estos rolls de canela, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Con muy pocos ingredientes, Nati, fíjate, usamos solamente alguna harina integral, un poco de azúcar de mascabo y un toque de levadura. Y ahí empezamos a formar una pasta, puede ser con agua, alguna leche vegetal, lo que tengamos en casa,
y esta masa la vamos a empezar a estirar. Le podemos agregar un poco más de aceite si queremos, siempre cuando le agregamos más aceite se vuelve mucho más sabrosa la preparación, pero es importante no excedernos. Y acá mezclamos un toque de aceite con canela y el azúcar de mascabo. Importante, el azúcar es igual que cualquier otro azúcar, un poquito menos refinada, pero no deja de ser azúcar. Entonces, mientras no nos excedamos en esto, no va a haber ningún problema. Y acá la parte más fácil de todo, estiramos la masa y la vamos a pintar con la canela, el aceite y el azúcar, y ahí lo vamos a empezar a enrollar, y lo único que tenemos que hacer es cortar la masa y ponerla en algún recipiente, y lo ideal, Nati, siempre es cocinarlo a fuego bien bajo para que no se seque la masa. Entonces ahí va a quedar una masa bien húmeda, como vamos a ver ahora en la preparación. Hernán, ¿esto lo puedo frizar crudo o cocido es mejor? En general, cuando lo frizamos crudo queda bien, pero si no, si es por una cuestión de practicidad, lo podemos sacar directo del freezer, y si estaba cocido en el microondas o un toque a la plancha, ya queda calentito. Bien. Así que una receta con muy poquitos ingredientes, muy económica. Económica y aparte rendidora. El rol lo vas cortando más finito y rinde para más. Imagínate que tenés una banda para darle de comer. Hay otra receta que me gusta mucho, que hoy nos trajiste las pepas integrales, las tradicionales pepas, que cuando las compras en el paquete tienen de todo, pero si las haces en casa te garantizás saber qué tienen, ¿no? Y buscamos que sean los mismos ingredientes como para hacer un 2x1. Azúcar, harina integral, harina común, el azúcar, aceite, ponemos una pizquita de sal como para levantar el sabor, y ahí le empezamos a agregar agua como para formar una masa. Esta masa, Nati, es muy fácil de hacer. Si queremos la podemos tener frisada como para que la podamos usar. ¿La masa sola la podés tener frisada? Exacto, lo que sí es importante es que quede bien con quizás algún film o algún tupper, cosa de que dentro del freezer, porque el freezer nos va sacando. Y acá, una vez que tenemos formadas las bolitas que vamos a armar, solamente le ponemos algún dulce, puede ser alguna mermelada, algunas frutas que podemos hacer alguna reducción. Lo que tengamos en casa se lo podemos poner por encima y tenemos unas pepas caseras. Mira, Hernán, lo que decís está buenísimo, porque ponele la fruta que compras, que siempre decimos compremos lo de estación, se te puso media fea, haces una mermelada rápido y ahí la usás también. Totalmente. Y si esa mermelada también la querés tener frisada, por ejemplo, para las pepas va a quedar perfecto. Quizás si lo queremos usar para unas tostadas, ahí sí la mermelada va a perder un poco de consistencia, alargar más líquido, pero para esta preparación que después se seca al horno, no hay ningún problema. Vos siempre nos enseñás las mermeladas, que son la fruta con un poquito de azúcar y no me acuerdo qué otra cosa. ¿Y cuánto duraba en la heladera? Esa, si yo hago, por ejemplo, para la semana, ¿me dura en un tupper? En general, si lo tenemos unos 3 días, está bien. Por lo general, cualquier tipo de alimento, mucho más de 3 días no conviene que lo tengamos, porque ya empieza a fermentar. Bien, Hernán.Maroni, ahí vamos a llegar con lo justo, pero quiero compartirte las preguntas. Julieta de Formosa dice, soy fanática del dulce de leche, pero sé que no hace bien. ¿Con qué lo puedo reemplazar para que sea más sano? Ahí lo que podemos hacer, quizás estas mermeladas que decíamos, de mezclar un poquito de alguna fruta fresca de estación con un toque de azúcar y eso llevarlo a cocción. Cuando dejamos que se evapore el agua, queda una reducción y lo podemos usar como una especie de mermelada o de dulce. Entonces ¿El dulce de leche casero va o no va? ¿Califica para lo dulce? Y es súper concentrado en azúcares. De hecho, cuando se reduce la leche, queda el azúcar súper concentrado. En cambio, en las mermeladas tenemos más cantidad de fibra. Mejor. Marta de Munro, porque nos queda 1 minuto. Me gusta el mate dulce. ¿Con qué podría reemplazar el azúcar para que sea más saludable? Ahí lo ideal es siempre aprender a consumir cada vez menos azúcares. Si consumíamos 3 cucharadas, pasar a 2 durante 2 semanas, después pasar a 1 y así cada vez ir reduciendo más. Stevia en el mate o en el termo en hoja, a full. Yo lo uso, pero bueno, no a todo el mundo le gusta. En dulce, sí, tiene un sabor a yuyo, pero sí, en dulce. Muy bien. Muy bien. @Hernán.Nutrición, @Hernán.Nutrición, una red social a la que entrás rápidamente y nunca más te puedes ir porque es una comunidad maravillosa. Hernán.Nutrición, un placer arrancar la semana con vos, Hernán querido. Gracias. Un abrazo enorme, Nati. Un placer estar acá. Hasta luego. Y un placer estar también, no solo con Hernán, sino con todos ustedes compartiendo estas mañanas aquí en la pantalla de la televisión pública. Recuerden que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Quédense, ya llega Mañanas Públicas.